Salam aleikum, aleikum salam. Mi nombre es el Tata José Ramos de la rama Chamalonga. El tema de este video es interesante: la convivencia con los espíritus. Muchas veces nosotros durante el día nos enfocamos en la convivencia con los seres vivos, o sea, con las personas que interactúan con nosotros en el trabajo, en nuestras casas, en el tren, en el transporte colectivo, o alguna persona que le brindamos algún tipo de ayuda para moverse de un lado a otro. Estamos hablando de personas vivas. Pero nunca nos hacemos la pregunta: ¿cuántas entidades espirituales están al lado de nosotros? O espíritus. Esa pregunta no nos viene a la cabeza para nada. Nosotros nos enfocamos en los seres vivos. Pero ¿hasta qué punto nosotros estamos interactuando con seres espirituales? Es una pregunta relevante, y más cuando sabemos que tanto el mundo material como el mundo espiritual están en constante interacción. Como yo he dicho en otros videos, hay más espíritus fuera del cementerio que dentro. Y yo he dado las explicaciones aquí porque es la razón. Voy a hablar de la convivencia con los espíritus y cómo ellos se manifiestan en nuestro diario vivir, específicamente en los momentos más difíciles del día. Cuando los espíritus se acercan a nosotros durante el día, pueden afectarnos de muchas formas. Y a veces sentimos algún malestar físico o emocional y no sabemos la proveniencia o de dónde viene eso. Creemos que viene de nosotros y muchas veces no viene de nosotros. Viene de una entidad espiritual que se ha acercado a nosotros y nos ha afectado de una forma o de otra. Y uno lo sabe fácilmente. O sea, es fácil uno saber si el malestar físico o emocional que uno tiene es producto de uno o de algo externo. Por ejemplo, usted pasó todo el día tranquilamente, calmado, y de momento usted empieza a experimentar un cambio en su estado de ánimo. Empieza a sentirse triste, decaído, y usted evalúa lo que el historial durante el día, y usted no había experimentado absolutamente nada. Eso es señal inequívoca de que hay una presencia espiritual cerca de usted y que está afectando su estado de ánimo. Entonces, yo he hablado en otros videos que los espíritus desencarnados o fallecidos te pueden afectar de dos formas en particular. Uno, puede enviarle a usted una plasmación mental. ¿Qué quiere decir eso? Un pensamiento a su psiquis indicando tal o cual cosa. Eso es una forma como un espíritu puede introducirse en su psique. Y el segundo aspecto es la pasmación física. Pasmación física es que ese espíritu desencarnado y fallecido produce efectos físicos en su cuerpo. Muchas veces los efectos físicos que produce el espíritu fallecido están relacionados con la forma que falleció.
Si ese espíritu en su fallecimiento tuvo un dolor en el área del corazón, vamos a decir claramente, un ataque cardíaco, usted va a experimentar un fuerte dolor en el pecho. Y muchas veces ha pasado casos donde la persona cree que está infartando y va a una sala de urgencia y todo está bien. Entonces, la psiquiatría moderna, cuando pasan este tipo de eventos, vienen y te dicen muchas veces que eso es un ataque de pánico, pero no necesariamente es un ataque de pánico. No estoy negando de que existen ataques de pánico. Lo que quiero decir es que hay dos causas de un ataque de pánico. Puede ser por una condición mental de la persona o puede ocurrir que sea por la influencia de un espíritu fallecido o desencarnado. ¿Cómo uno sabe si es una condición mental o es una condición producto de la influencia de un espíritu? Sencillo. Si este evento pasa por primera vez, que no hay secuelas de este ataque de pánico, supuesto ataque de pánico, típicamente está relacionado con alguna presencia espiritual. Usualmente las personas que tienen trastornos del pánico es que tienen unos temores muchas veces infundados y hay momentos que vienen pensamientos que activan el botón de pánico y llega un momento que hasta se activa de forma inconsciente. Temores. Hay personas que tienen temores porque tienen miedo a morir. También hay temores básicos que la persona puede ponerse en pánico si la persona está haciendo cosas ilegales y tiene miedo que lo atrapen, pues obviamente puede activarse un botón de pánico ahí. Y son pánicos con razones básicas, porque la persona aprieta el botón porque tiene temor que lo atrapen en su fechoría. ¿Entiendes? A veces hay pánico justificado y hay pánico no justificado. Y ese es el que trabaja mucho los profesionales de la salud mental. Cuando tú apretas el botón del pánico sin haber causa, motivo ni razón. Y eso hay varios episodios. Siempre en estos casos, siempre hay que investigar e indagar hasta qué punto puede haber una interacción con un espíritu desencarnado fallecido, porque en muchos casos un espíritu desencarnado fallecido puede producir una secuela de ataques de pánico. O sea, siempre esa puerta está abierta. Pues yo le dije, si es la primera vez, pues uno piensa primeramente que es algo espiritual, pero puede ser que haya también un aspecto de salud mental. Pues estas cosas hay que verlas, cada persona es un mundo, cada persona trabaja las emociones de distintas formas y entonces pues hay que ver cada caso en particular.
Un suscriptor me preguntó a mí, Tata, ¿en su vida usted ha tenido lo que se le llama ataques de pánico? Claro, todo ser humano en algún momento de su vida ha sentido temor. Yo conozco un compañero de universidad que cuando le decían que iba a haber exámenes para reprobarse en una materia, él caía, apretaba un botón de pánico, caía en unas depresiones, se encerraba en su habitación. Él caía en una crisis. Yo no sé cómo él pudo terminar los estudios en teología, porque él está estudiando teología. Después se ordenó, actualmente él es sacerdote. Y yo siempre me hago la pregunta cómo él pudo lidiar con eso, porque este, los ataques de pánico venían de momento, pero ya había un motivo, una situación que lo llevaba a activar el botón del pánico y era los exámenes para aprobar materia. Entiende que cada caso tiene sus particularidades y hay que no se puede generalizar en estos casos. Hay que verlo de acuerdo a las circunstancias personales. Entonces, volviendo a los espíritus desencarnados o fallecidos, los espíritus, usted puede estar caminando en un lugar y puede usted sentir un problema estomacal, un malestar estomacal básicamente. Y ese malestar estomacal no tiene que ver nada con algún problema de salud física de usted. Y a veces ni usted puede tener alguna condición gastrointestinal, pero ese dolor no está relacionado con ese problema gastrointestinal, sino es por la presencia de una entidad espiritual, señores, que está afectando a la persona. O sea, hay un espíritu que su caída o su fallecimiento tuvo alguna condición maligna en su sistema gastrointestinal y al pegarse usted, al imantarse, recuerde que los espíritus son energía. Para unos tatas que creen que los espíritus no son energía, los espíritus son energías. Y cuando un espíritu se pega a nuestro cuerpo electrobiomagnético, puede producir un efecto que se puede traducir en afinidad energética. Por ejemplo, el espíritu desencarnado o fallecido, que el que yo le hablé, que había fallecido porque tenía una condición maligna en el sistema estomacal, ese malestar, esa energía, que en el fondo lo que hablamos es de una energía que se imanta en el cuerpo áurico o energético de la persona. Entonces, esa energía queda imantada en el estómago de la persona viva. Por eso la persona viva empieza a experimentar ese dolor, ese malestar. Y lo primero que piensa es que el problema es de él. Pero cuando él hace análisis de lo que comió durante el día, la alimentación que él se dio, pues se dio de cuenta que es imposible que él tenga un malestar estomacal y que él se tomó los medicamentos y todas esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? El problema es que uno tiene que identificar la causa de ese malestar. Y usualmente uno piensa que el problema básicamente es de uno y no es de uno. Es que un espíritu está haciendo reflejo en usted. Entonces, ¿qué pasa? Un espíritu fallecido o desencarnado
puede imantarse bastante profundamente en el cuerpo de una persona y empezar a crear una faena de efectos físicos o malestares en la persona. Ahí tiene que entrar una persona que trabaje con sanación espiritual. En este caso los paleros pueden trabajar con esto si tienen los conocimientos, obviamente. Para primero despegar ese espíritu de ahí. Eso es lo que se llama enfermedades fantasmas. Son enfermedades que no vienen de un problema físico, que vienen de una presencia espiritual que está afectando la materia de una persona viva. Entonces, pues ahí, pues en el palo nosotros tenemos muchas formas de... a todo le llaman muertos oscuros. A veces este espíritu que se pegó a la persona que produjo este tipo de malestar no es un espíritu oscuro, es un espíritu extraviado, un espíritu que todavía está atado a las últimas horas de vida, cuando él estaba ¿cómo se llama? En su habitación del hospital. O sea, hay una serie de cosas que que uno tiene que tener presente en, en este tipo de casos. Porque ese espíritu está creando ese tipo de reacción porque todavía está viviendo y experimentando el momento de su desencarnación, el momento cuando él estaba en el cuarto de un hospital, con esos malestares, con esos dolores y esa angustia. Y a veces estas personas benditas mueren solos, no tenían familiares a su lado que lo acompañaron en el deceso. Eso es bien lamentable. Muchas veces las personas mueren en el hospital solos. Y hay personas que durante su estadía en el hospital, antes de su desencarnación, estuvieron solos en una habitación, sin nadie que los acompañara. Eso es bien triste, bien lamentable. El sentirse uno solo en un hospital. Entonces, imagínense, si eso es nosotros en un hospital solo, que no tenemos apoyo familiar ninguno, imagínense un espíritu que murió en una circunstancia bien triste, solo, abandonado en un hospital. Todavía ese trauma, vamos a llamarlo de esa forma, ese trauma, esa experiencia está corriendo en la cabeza de ese espíritu. Ese espíritu está viviendo esa experiencia de soledad en el hospital. Y en adición a eso, experimentando los malestares producto de esa condición terminal que tenía. Mire lo complejo que es esto. La gente cree que la vida del ser humano es algo sencilla, ¿no? Tanto es complicada cuando estás en materia y es complicada cuando tú estás en el mundo espiritual. Eso que la Iglesia Católica te dice, que la gente está descansando en paz, mentira, embuste. Eso no es así. A mí, bueno, le voy a hablar esta experiencia personal. Yo usualmente evito conectarme con familiares. Pero siempre el mundo espiritual quiere que yo vea las cosas como son, en blanco y negro, sin tapujos. Entonces, la experiencia que yo tuve fue ver a mi papá, ver a mi tío, a la esposa de mi tío y a una tía materna. Todos ellos creían en el mundo católico. Bueno, cuando te digo que creen en el mundo católico, ellos creen en el mundo del purgatorio. Pues, ¿qué pasa? El espíritu me lleva, veo a mi Señor Padre,
veo a mi tía. Mi tío paterno estaba como si aquí no hubiera pasado nada. Él estaba como, o sea, él estaba más receptivo a la realidad espiritual donde él estaba viviendo. Mi papá no estaba no estaba contento porque es como que tú te hacen la historieta de que tú falleces y te vas a ir con el Padre Celestial y todo este tipo de cosas. Entonces tú das el cambio, falleces, y cuando tú estás en el otro lado te das de cuenta que lo que te pintaron en vida material no es la realidad que tú estás viviendo ahora como espíritu. Y eso fue lo que le pasó a mi papá. Se dio de cuenta que la luna no era de queso. Entonces, ¿por qué los espíritus me dejaron llevar eso? Porque nosotros los seres humanos, y esto pasa tanto en todos los que practican caminos de esoterismo, nos creamos un Disney, nos creamos un mundo de fantasía de lo que no es el mundo espiritual. Como pasa con los hermanos católicos, que creen que cuando tú falleces te vas a una cama ortopédica, te acuestas y te tiran una sábana y tú descansas en paz. Eso no es así. Porque si usted no resolvió problemas en este plano material, usted se los lleva para el mundo espiritual. Si usted tenía dependencias al alcohol, al sexo, al dinero, apegos materiales, cualquier tipo de inclinación que usted tuvo en la vida material, usted se lo va a llevar al mundo espiritual. Tan sencillo como eso. Y entonces, ¿qué me dejaron ver los espíritus en ese entonces? Que yo no estoy en esa búsqueda que si mi familia se comunica conmigo, no. Mis espíritus me dejaron ver qué es lo que estaba pasando con mis familiares. Pues ellos tenían la expectativa de que iban a estar en el purgatorio, pero no en el purgatorio. Ellos estaban varados en un sitio, no sabían ni para dónde moverse porque pues el concepto que ellos tienen del mundo espiritual no correspondía con la realidad que estaban viviendo. ¿Qué pasa con estos espíritus? Pues mira, que van a aparecer unos espíritus también igual que ellos, pero con una conciencia espiritual y los van a llevar a donde corresponde. O sea, es como tú estás en una ciudad, te pierdes y aparece una persona que te va a llevar al lugar que te corresponde. Y usualmente esos familiares míos van a una escuela espiritual. Porque las cosas que no pudieron trabajar en el mundo material, tienen que trabajarlas en el mundo espiritual. Las escuelas espirituales. Como decía un amigo mío, las escuelitas espirituales. Las escuelas espirituales existen para los que dudan de eso. ¿Por qué? Porque el problema es que cuando usted se va de este plano material con una serie de conflictos, problemas, situaciones no resueltas, usted está en una vibración que requiere ayuda y van a acercarse espíritus a ayudarle a usted. Porque yo digo vibración, ese espíritu presenta una vibración que necesita ayuda, porque si usted es un espíritu de baja vibración, usted va a estar a la merced de entidades espirituales que están inclinadas hacia la maldad, los famosos endokis estos que los paleros hablan, ya yo he definido lo que son los endokis, porque la gente ve los endokis como si fueran demonios, y no es así. Hay varios grados de maldad. Entonces, ¿qué pasa? Estos espíritus de baja vibración que no, en breve estar en una conciencia de ascender a planos elevados, pues se quedan ahí en un stand-by, en un estado de incertidumbre, y ahí se presentan espíritus del bajo astral que están ya claros en dónde se quieren quedar, y esos son los espíritus que utilizan los paleros y gente que le gusta hacer magia negra para
manipularlo para hacer mal. Pero recuérdese que en el mundo astral hay agendas espirituales. Y hay espíritus, así como en el plano material hay gangas, en el mundo astral también hay gangas astrales. Espíritus que tienen unas agendas en el plano material. Porque el interés de estos espíritus de estar incursionando en el plano material, interactuando con los seres vivos, es básicamente su energía vital. Porque los espíritus, todavía hay gente imbécil que cree que los muertos, los enfumbi, solamente se alimentan de energía de los cabros, de los pollos y animales. Todavía hay gente ingenua que se cree eso. Los espíritus se alimentan, y voy a hablar, los espíritus desencarnados fallecidos se alimentan de todo campo energético de este plano material. Desde el campo electromagnético, el campo geomagnético, el campo hidromagnético, todos los campos magnéticos habidos y por haber, pero especialmente le encanta y le fascina los campos electrobiomagnéticos de los seres humanos. Ese es el más que le interesa a ellos. Por eso es que hay imantación espiritual, por eso es que hay inducción espiritual, por eso es que hay obsesión espiritual y por eso es que hay subyugación espiritual. Por eso es que se ven estas cosas. Los espíritus fallecidos o desencarnados, para poder moverse en este plano material, necesitan alimentarse de energía. Punto. Esa idea ingenua, encéfala de que el enfumbi o los espíritus se alimentan de sangre, usted está en el mundo de Mermelandia. Eso no es así. Los espíritus, sí, la menga es una energía electromagnética, sí, pero si usted cree que los espíritus se mueven meramente con los sacrificios de animales, usted está perdido en la luna de Valencia. Las investigaciones parapsicológicas han demostrado que los espíritus, donde hay más concentración de espíritus desencarnados o fallecidos, son en lugares donde hay vórtices de energía, donde hay campos energéticos que ellos pueden alimentarse. Pero la energía que ellos les encanta más es la energía vital de los seres humanos. Y por eso es que usted ve los problemas de la interacción entre el ser vivo y el fallecido, porque en el fondo esa relación está basada en intercambio energético. Y entonces los casos peores puede convertirse en vampirismo energético. Un suscriptor me preguntó, Tata, ¿y espíritu del alto astral tienen que incurrir en vampirismo energético? La contestación es que no. Porque mientras más tú sigas subiendo en planos elevados, cortas la dependencia a campos energéticos. Porque la fuente principal, la fuente más sólida, energética y vibratoria, es los planos más elevados del astral. Porque aquí toda la relación es de energía, señores. Aquí todo tiene que ver con energía. Esa es la verdad. La realidad que estamos viviendo es que hay muchas formas de acumular energía, concentrar energía en distintos objetos. Eso es lo que hace una enganga. Una enganga es un receptor energético. Pero más que el receptor energético, es un generador energético. Cosa que muchos fundamentos no tienen. ¿Por qué?
por la composición que está en su enganga. No tiene esa cualidad de generar energía y mantener energía, una energía renovable. Cuando uno habla de energía renovable, la gente no entiende que es una energía que se produce dentro del fondo del caldero por los materiales que están ahí atrapados, y de ahí se produce una energía, pero a la misma vez, de acuerdo a los materiales que esté dentro, puede ser una energía que se esté renovando todo el tiempo. Esa energía no termina, como pasa cuando si usted construye una enganga y no tiene estos elementos que pueda ser de recepción energética, y en adición a eso que pueda generar energía. Si no tiene esas dos cualidades, la enganga suya que usted tiene es una enganga que solamente el espíritu que vive allí dentro solamente se va a alimentar de la energía electrobiomagnética de ese caldero, específicamente la energía electrobiomagnética de los animales que usted le da. La mayoría de las engangas trabajan con este principio por el desconocimiento de lo que se supone que vaya dentro de un caldero. Un caldero es un receptor energético. Un caldero es un generador de energía. Tiene esas dos cualidades, pero esas dos cualidades van a estar presentes si están integradas en el caldero. Lamentablemente, muchos de estos calderos se quedó en recepción de energía y nada más. Y solamente trabaja con la energía del cabro que sacrificó, del pollo, del animal. El sacrificio de animales que hizo, nada más. ¿Ok? Entonces esto yo le explico. Usted puede comprarse tratados del palo. Esto que yo le estoy hablando no aparece en los libros del palo. Porque todo el mundo que citaba el tratado para construir la enganga, que si 20 cosas, pero ellos no saben ni tienen ni la más mínima idea cómo funciona una enganga. La enganga es un receptor energético y va a depender de las funciones que haga esa enganga, va a depender de los materiales que estén dentro de ese caldero. Y muchas veces los calderos que se están construyendo no tienen nada de nada. Y no pueden sostener un espíritu. El espíritu, si ve que allí no hay energía, va a ir a buscarla en otro lado. Por eso es que estoy hablando. Mucha gente cree que cuando tú montas un muerto en un caldero, ese muerto está como amarrado ahí, no se puede mover. ¿Quién te dijo eso a ti? Si usted no alimenta a su prenda, si usted no mantiene una energía en ese caldero y se le olvida darle el gallito, el pollo o el carnero, ese espíritu se va a ir de ahí. Se va a ir, que muchas veces lo que hace es, si usted tiene una persona que esté en periodo menstrual, se le pega a su familiar, a las damas. Si usted lo mal acostumbró a ese espíritu fallecido, desencarnado, a la sangre, él va a buscar donde haya flujos de sangre. ¿Y quién es la que tiene flujos de sangre? Las mujeres, las damas, por su ciclo menstrual. Eso es 2 más 2, 4. Entonces, si usted no da, pues, esos son las famosas engangas que viven de la venga. ¿Ok? Esa es la realidad. Estoy hablando de esto para que usted sepa. Volviendo a los espíritus que conviven con nosotros, a ellos les interesa la energía electrobiomagnética de los seres humanos, la energía vital. Y esa energía vital
es importante para que ese espíritu pueda desplazarse en este plano material. Entonces, una de las cosas que los investigadores paranormales se dieron de cuenta, que cuando estas entidades estaban ubicadas en vórtices de energía, esto es para el Tata Invisa, que todavía no cree que una enganga es un vórtice de energía. Este vórtice de energía era tan y tan grande que el espíritu podía utilizar esa energía y hacer efectos físicos. Y ahí es que viene el poltergeist, los famosos fenómenos del poltergeist. Porque en la explicación del padre González Quevedo, el que escribió el libro el rostro oculto de la mente, él dice que los seres humanos pueden producir efectos psicokinésicos a través de la energía inconsciente. El padre Antonio González Quevedo le llamaba eso inconsciente excitado. Inconsciente excitado es igual que catarsis. En el psicoanálisis, cuando una persona se iba en un brote emocional, producía una energía, y esa es la que le llama a González Quevedo inconsciente excitado. Esa energía sale, que está atrapada a nivel subconsciente, pero estamos hablando de la energía vital de la persona, pero y el mecanismo que la mueve es el nivel inconsciente. Pues ¿qué pasa? Esta energía en los seres humanos, específicamente adolescentes que tienen problemas de índole emocional psiquiátrico, pueden producir efectos psicokinésicos, porque en un brote emocional este adolescente puede mover esa energía y hacer algún tipo de efectos físicos en la casa. Eso está probado que sí, y adultos lo pueden hacer también. Por eso el padre González Quevedo decía que más que una virtud tener facultades paranormales era más bien un defecto. Y él vinculaba que las personas que tenían facultades paranormales o extrasensoriales eran personas que tenían algún tipo de disturbio emocional. Esa es la explicación del padre Antonio González Quevedo. Ahí él tiene varios libros: El rostro oculto de la mente, La fuerza física de la mente 1 y las fuerzas físicas de la mente 2. Son 2 tomos. Yo leí por lo menos el primero. Pero la realidad es, porque padre González Quevedo indicaba de que los espíritus no podían producir efectos psicokinésicos. Las investigaciones paranormales de estos momentos, que obviamente el padre Quevedo, yo creo que se fue para el otro mundo, para Campo Finda. Las investigaciones ahora te están validando y certificando que los fenómenos psicokinésicos pueden ser producidos cuando en el lugar hay un vórtice de energía y los espíritus utilizan la energía de ese vórtice para producir esos efectos físicos. Por eso es que en algunos lugares los espíritus se tornan agresivos, y de esa energía que hay en el ambiente donde ellos se están moviendo, pueden empujar a una persona, puede tener una interacción violenta contra una persona, porque ha pasado. Los espíritus pueden tornarse violentos. Eso específicamente pueden manifestar agresividad física paranormal. Te pueden empujar.
Yo conozco muchas investigaciones donde los investigadores salían lastimados porque sentía una mano que los empujaba, así te decían, o que le echaban agua. Bueno, hay distintos fenómenos extraños que las personas experimentaban cuando hacían investigaciones paranormales y no era porque estaba sugestionado. Por ejemplo, un esponjón, una persona que estaba en una investigación y lo empujaron y todo el mundo vio que lo empujaron, punto. Ahí no fue que él se cayó, que se cayó con sus propios pies, no, 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 no. A él lo empujaron y lo vio todo el mundo. O sea, estos espíritus para hacer efectos físicos necesitan de una fuente energética para hacerlo. Por eso los espíritus pueden hacer ciertas cosas, específicamente efectos físicos, leves, pero cuando quieren hacer cosas de mayor envergadura, como empujar a una persona, como que tú estés caminando y sientas que te están mojando, porque eso me pasó a mí en una investigación, cosas extrañas que tienen que ver con efectos físicos. Pues esa realidad pues la vas a experimentar siempre que en ese lugar hay un vórtice de energía bastante fuerte. Entonces, las casas embrujadas. Hay personas que entran a casas abandonadas. La mayoría, el 97% de casas abandonadas, hay presencias espirituales. Hay espíritus que fallecieron cerca de esa residencia y se fueron a vivir allí. Se fueron alquilados allí a vivir. Sí, porque es la verdad. Una dama que la mataron en esa calle. Y el espíritu, pues obviamente se quedó atado en el lugar donde se dio el fallecimiento. Ese espíritu empieza a buscar cuando ve esa residencia. ¿Por qué? Porque en las residencias abandonadas viven otros espíritus. Y posiblemente un espíritu de esos que vivía ahí le dijo, mira, amiga, venga para acá a vivir. Así. Porque yo investigué muchas casas abandonadas. Y en las casas abandonadas hay una palabra que lo utiliza también el padre Fortea, pero el padre Fortea, hay cosas que yo estoy de acuerdo con él y otras que no. Él habla de infestación espiritual. En una iglesia católica puede haber una infestación espiritual. ¿Qué es una infestación espiritual? Que pueden haber dos o más espíritus interactuando en un lugar. Y no necesariamente, que soy el Loki, espíritus negativos. No, no, no. Son espíritus deambulantes, espíritus confundidos, espíritus que dieron su cambio al plano material. O sea, dejaron el plano material y se fueron al mundo espiritual. Confundidos, todavía bregando que si están vivos o están muertos. Todo ese tipo de cosas. Usted lo va a encontrar en espíritus que están en estos lugares. No meramente son espíritus que están inclinados para hacerle la vida de cuadritos a los vivos. Señores. Ahí tú vas a encontrar espíritus deprimidos, o sea, espíritus tristes, angustiados, espíritus que en su vida material tenían uso de sustancias, de drogas, quieren seguir usando drogas a pesar que son espíritus. Esos son los espíritus que se le pegan a las personas si la persona la persona tiene un patrón de beber alcohol y este espíritu fallecido era un alcohólico empedernido, pues obviamente cuando se une con el vivo, pues allí hay un vampirismo energético y a la misma vez una relación de codependencia espiritual, donde este espíritu está gozando el sabor de la cerveza, del licor, del vivo.
Yo trabajé con un caso donde yo tenía un amigo que el amigo sentía que cuando él estaba en intimidad con una otra dama, él sentía que encima de él había otra persona más. Y resultó ser un viejito que le gustaba atrapar mujeres para él tener sus aventuras sexuales. Entonces este espíritu estaba utilizando la materia de este amigo mío para satisfacer sus necesidades carnales, porque los espíritus, una de las cosas de estos espíritus que están apegados a la materia, tienen una codependencia a lo material. Por eso es que esos espíritus no pueden ascender a planos elevados, porque si usted está apegado a los planos elevados, el nivel de vibración no lo va a ayudar a subir, se queda estancado en el plano terrenal. Así que esa es la realidad, esa es la realidad de estos espíritus. Entonces en una casa donde hay infestación espiritual, ahí hay una variedad de espíritus, un popurrí de espíritus, vamos a decir la palabra clara y precisa. Ahí hay un montón de espíritus ahí, de distintas inclinaciones. Yo una vez me acuerdo cuando interactué con un espíritu de una dama que en su vida material era una paciente de depresión, tuvo el tratamiento y 20 cosas, y ella decidió, según la información que me dio, pues ella decidió quitarse la vida. Pues, ¿qué tú crees que va a pasar con ese espíritu? ¿Está descansando en paz, como dice la Iglesia Católica? No. Ese espíritu, esa persona fallecida a causa de un suicidio, va al plano astral y allá sigue con la misma vaina. Ella vio que el provocar la desencarnación de ella a través de un suicidio no logró borrar los problemas, porque los problemas con suicidio no se resuelven. Y eso está probado en el mundo espiritual. El que toda persona que quiere separar, es que individuos que vienen y le quitan la vida a su pareja, a su expareja, porque ellos creen que esa expareja no va a conseguir a nadie. Si ella está muerta, no va a conseguir a nadie, porque está muerta. Ignorante. Cuando usted le quita la vida a su expareja como espíritu se consigue otro don, otra pareja. ¿Quién le dijo a usted eso? Ese es el error de mucha gente que le quita la vida a su pareja, a su expareja. Digo expareja porque siempre es una relación donde el tipo se separa era su pareja y se separó, pues, su expareja. Estas personas que le quitan la vida a su expareja no saben que su expareja allá en el plano espiritual tiene opción de buscarse otro ego o otra pareja. Mira qué inteligentes son. Esos son errores que cometen por ignorancia, por no conocer el mundo espiritual. Número 1. Un esposo que le quita la vida a su esposa porque tiene celo. Pasa lo mismo también. Usted, si tenía celo, en el plano material va a continuar con celos en el mundo espiritual. Y el efecto más grande en usted es cuando usted vea en el plano material, en el plano espiritual, a su esposa buscando otra pareja. ¿Valió la pena usted quitarle la vida a su pareja o a su expareja? Vuelvo y digo, porque usted prive de la vida a una persona, eso no quiere decir
que usted cambie las circunstancias de esa persona en el plano espiritual. Un espíritu que le quitó la vida a su expareja estaba arrepentido de lo que él hizo porque sí, está bien, la separó, él también se quitó la vida junto con ella, o sea, pero cuando él va al plano astral, esto es los espíritus contándote la situación de ellos. Este espíritu me cuenta, dice, mira, yo fui el tipo más bobo, más estúpido del mundo, porque yo le quité la vida a mi expareja y ahora yo la veo que ya está enliado con otro. Bobo. En el mundo espiritual hay acompañamiento espiritual. Si tú te sentías solo en el plano material, en el mundo espiritual hay más opciones de usted buscar una dama que está en un estado espiritual también, que siente soledad, porque volvemos a lo que Alan Kardec ha estado diciendo constantemente. Usted atrae a los espíritus por afinidad y usted trae los seres por afinidad. ¿Entiende? Si usted se siente solo, ese sentimiento de soledad puede atraer a una dama que está sola también en el plano espiritual. Y ambos pues pueden encontrar, eso puede ser hasta una solución de esa problemática que la persona en el plano material no resolvió. Porque en el mundo espiritual hay millones y millones de espíritus que están en interacción con nosotros. En el mundo espiritual no son cientos de espíritus, hay millones de espíritus con distintas inclinaciones, como hay espíritus de alta vibración, hay espíritus de baja vibración. Cuando digo de alta vibración son espíritus que están en el alto astral y espíritus de baja vibración que están en el bajo astral. Y entre esos dos mundos está el intermundo, donde estos espíritus interactúan en el mundo material. Esa es la que hay. O sea, cuando usted va a un centro comercial, ahí hay espíritus. Cuando usted va a una escuela, ahí hay espíritus. Cuando usted va a un tribunal, ahí hay espíritus. Cuando hay un cuartel de la policía, ahí hay espíritus. En un parque público que usted viene y se sienta, no crea que usted está solo allí. Allí pueden haber cientos de espíritus allí, haciendo lo mismo que usted caminando en confusión como deambulante. O sea, los espíritus que no están en que no están en esa realidad son espíritus que han logrado una evolución y están en planos elevados, porque mientras más alto tú estés en el astral, más conocimiento tú tienes de la realidad espiritual, y eso te acerca más, porque en el fondo la aspiración de todo ser espiritual es acercarse al Padre Celestial. Como decía Yogananda, la conciencia crística, el uno y el trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dentro de la tradición católica, dentro de Brahma, bueno, de acuerdo a la creencia espiritual que usted tenga. Pero mientras más alto usted esté a nivel del plano astral, estamos hablando de que hay mayor evolución espiritual, pero más que nada conocimiento. Y es un espíritu que no está apegado
al plano material, o sea que no tiene apetencias materiales, ni vicios, ni nada de eso. Es un espíritu que busca la unión con Dios. Por eso es que están los 8 principios de Raja Yoga. Es una escalera, te presentan un dibujo con una escalera donde el practicante de yoga tiene que pasar por una serie de procesos para poder lograr el estado máximo en la yoga, que es el samadhi. ¿El samadhi qué es el samadhi? El samadhi es la completa unión con Dios. O sea, en otras palabras, la comunión total con Dios. Yogananda le hablaba ser uno con Dios. Eso básicamente es lo que el gurú Yogananda decía. El samadhi es una comunión con Dios, o sea, ser uno con Dios. Pero eso se hace, los dos, déjame mencionar, esto es algo general. El Savikalpa Samadhi y el Nikalpa Samadhi son dos formas de comunión con Dios, que lo experimenta una persona que practica meditación. Porque cuando la razón principal de la meditación es conectarse con la conciencia de Dios. O sea, cuando tú meditas, tú lo que quieres es conectarte no es con el bajo astral, es conectarte con el alto astral, conectarte con la conciencia cósmica o la conciencia crística, como decía Yogananda. Pero acá en el mundo, volviendo al palo, es conectarse con el ensamble. Conectarse con el ensamble, con el Altísimo. Así que esas son las aspiraciones que tiene un espíritu que quiere evolucionar espiritualmente. Paz y progreso. O luz y progreso. Entonces, la interacción con los espíritus, cuando uno está caminando en los distintos lugares que uno frecuenta, ya uno tiene que ver cómo uno se siente en el momento y siempre hacer una introspección, una reflexión, si lo que yo estoy sintiendo proviene de mí o proviene de algo externo. ¿Ok? Esa es la realidad que usted tiene que estar pendiente cuando usted va a lugares extraños. Por eso es que cuando usted va a algún lugar, usted siente una mala vibra. Puede ser que usted tiene al lado un espíritu fallecido, desencarnado, que tiene intenciones negativas. Y como usted sabe que ese ser tiene intenciones negativas, por lo que usted, la energía, la vibra que usted siente. Esa es la forma como uno sabe el tipo de entidad espiritual que está al lado de uno. La energía que emana el lugar donde usted está. A veces usted se hace la pregunta, ¿por qué los seres humanos reaccionan violentamente contra otras personas? Muchas veces no es una decisión de la persona. Muchas veces la influencia de espíritus. No estoy quitando grados de responsabilidad, señores. Porque hay seres humanos que libre y voluntariamente, si deciden agredir a una persona físicamente, lo van a hacer. Pero hay que también hacer la salvedad que los espíritus fallecidos o desencarnados pueden sugestionar a una persona, pueden influir mentalmente, introducir un pensamiento incitando a la persona que agreda a la otra persona.
Eso ha sido así. Los psiquiatras le llaman a eso voces de comando. Entonces, usted puede agredir a una persona y a veces usted escucha, mire todas estas situaciones que surgen, observe bien las contestaciones. Me acuerdo de un muchacho que vino y le dio una paliza a una persona mayor. Y esta persona, después que vio lo que hizo, dijo, pero si yo no quería hacer eso, yo no quería agredir a esta persona mayor. Pero lo que pasa fue que puede haber influencias espirituales que te induzcan o te motiven a que tú hagas acciones violentas. En asesinatos que han investigado la policía, entrevistan al autor de esos actos. En gran parte de las personas que entrevistan, todos te dicen claramente que no tenían intención de hacer eso, pero lo hicieron. Eso te quiere decir a ti que hay actos voluntarios de personas que deciden hacerlo, como que hay casos donde la persona lo hizo porque hay una influencia espiritual que lo movió a eso. Y eso puede pasar. Y especialmente cuando entrevistan personas de crímenes horribles, macabros, como usted le quiera llamar, donde se le pregunta a la persona y la persona te dice que fue una voz que le dijo que lo hiciera, en algunos casos, o la alegación que te dije ahorita, después que yo no quería hacer eso, pero lo hice, por algo que me empujó, una fuerza que me empujó a hacerlo. Eso te lo está diciendo claro, de que hay algún tipo de presencia espiritual que te está inclinando a hacer cosas malvadas. Y eso es lo que está pasando con millones de seres humanos que están siendo asediados por entidades del bajo astral que mueven a las personas a hacer ese tipo de cosas. Entonces, para que usted vea, por eso es que yo digo, esa obsesión de los mayomberos, que meterse al cementerio, que si ahí es que están los muertos. Mira, los muertos no están ahí, los espíritus no están ahí. En el lugar que menos están los espíritus es en el cementerio. La mayoría de esos espíritus estuvieron un tiempito en el Campo Finda, estuvieron en el Campo Finda y se movieron, se desplazaron de ahí bajo la ayuda de otros espíritus. Pero es de persona ingenua pensar que los espíritus solamente están en el Campo Finda. Los espíritus se mueven en todas partes. Están en residencias, en parques, en lugares públicos, no importa. Siempre cuando usted va a la calle va a tener interacción con espíritus de distintos perfiles morales, de distintas inclinaciones espirituales. Así que le estoy hablando claro y específico las situaciones que hay con la interacción entre los seres vivos y los espíritus. Es una realidad. Por eso es importante uno hacer una reflexión de uno mismo, ver si los estados de ánimo que uno tiene son productos de uno o de una presencia externa. ¿Ok? Entonces, como decía mi señora madre, no eche madera al fuego. Tus pensamientos, si usted es una persona que está en la negatividad todo el tiempo, pensando cosas negativas, usted atrae lo negativo a su vida. Esta es la ley de atracción, no esta de nueva era que te facturan 200 pesos por un taller, no.
Esto es ley de atracción. Si usted en su pensamiento, usted atrae cosas negativas a su vida, eso se va a materializar. Recuérdese que todo pensamiento bien dirigido puede ir al éter, al astral y materializarse. Hay manifestaciones, como yo hablé en un video, hay manifestaciones positivas, pero también hay manifestaciones negativas. La mayoría de la gente, y con los que yo interactúo muchas veces que los ayudo, todos están haciendo manifestaciones negativas, siempre manifestando que la presencia de la maldad se haga presente en sus vidas. Esa es la realidad. Cuando sería lo contrario, yo manifiesto cosas en mi mente para que se materialicen y me traigan bienestar, salud, prosperidad en mi vida. Pero lo que hago la mayoría, utilizo de forma inadecuada mi mente para manifestar cosas negativas. Entonces yo le explico 20 veces y la gente cae en lo mismo. Un caso. Señores, no todo es brujería. Si yo tengo 80 años, señores, tengo 80 años, usted sabe que a los 80 años todo ser humano cae en unos procesos degenerativos de su salud física. Eso es 2 más 2, 4. Entonces, porque una persona de 80 años está enferma, usted viene que tiene una brujería. Eso no tiene ningún sentido. No hay brujería ahí. La persona está en los 80 años, un deterioro de condiciones, tiene unas condiciones que se está atendiendo, la persona está encamada, está en unas condiciones bien delicadas. Eso es parte de la vida. Y en algún momento nosotros vamos a pasar por ese, como le decía mi mamá, por ese calvario. ¿Entiendes? O sea, no todo lo que te pase a ti es brujería. Y menos una persona de 80 años, bendito sea Dios. Y vamos a seguir. Y entonces con nuestra mente, mira, si ya el Señor con lo que Él tiene, Él está sufriendo, usted va con su mente a traerle más cosas. A pensar que lo que Él tiene es brujería. Usted le está haciendo un daño a esa persona de 80 años que tiene una condición física. ¿Entiende? Otros casos que yo he visto, la persona tiene una condición física que requiere médico, que quiere atención, no tiene que ver nada con brujería. Cuando una persona tiene brujería, hay unos indicadores específicos. Que la persona tiene entidades espirituales que las ve, que lo acechan. Es básicamente una opresión espiritual. La gente le llama brujería a todo. Y hay dos tipos de brujería. La brujería energética, que usted tocó algo y se contaminó. Y está la brujería que es por cuando se envían entidades espíritus del bajo astral a tratar de oprimirle a usted, o sea, lo que se llama opresión espiritual. O sea, opresión espiritual es igual a tortura espiritual. Entonces todo le llaman brujería. No pasan el sedazo de una brujería. Recuérdese, la gente tira brujería, pero muchas de esas brujerías no llegan a la materia de la persona. Y si llegan son residuos leves, porque no todo el mundo sabe hacer magia, señores. No todo el mundo sabe utilizar los elementos para lograr el objetivo que ellos quieren. Usted puede ir a Facebook, a todos los sectores cibernéticos que hay ahí donde hablan de esoterismo. Hay gente que dice que practica esoterismo y no sabe ni lo que es la palabra. Dice que practica magia cuando tú ves las cosas que esta persona hace. No cumple con los elementos mínimos para en cuanto de que esa magia pueda ser ejecutable, que esa magia se pueda manifestar. Muchas veces esa magia ni llega tan siquiera
a tocar a la persona. Entonces usted sugestionar que si me hicieron brujería, mire, si yo todas las noches me acostara a dormir y pienso que todo el mundo me está haciendo brujería, sería el hombre más infeliz de la vida. ¿Entiendes? Yo no puedo vivir así. O sea, yo hago una reflexión de mi persona a ver si hay algo extraño que no es mío. Y si hay algo que no es mío, yo tengo unas herramientas energéticas para eso. Número uno, usted sabe la cantidad de gente que yo he ayudado que ni tan siquiera he tenido que ir a la prenda. Los pongo sus fotos en unas patipembas que no son esas de que, que salen en las páginas de buscadores, no. Son patipembas lo más sencillas que usted se puede imaginar y tiene un efecto buenísimo. Y porque todo lo que yo utilizo es porque yo he probado su efectividad. No porque me lo dijo Sutano, Perencejo, no, porque tienen efectividad. O sea, usted me dice, estoy asediado, siento unas presencias espirituales, necesito una protección. Yo pongo su foto en una patipemba y resuelto el caso. Y lo puedo aislar de distintas corrientes espirituales que le estén tirando. Le pongo como una esfera energética, un círculo psíquico de protección a la persona y ahí no entra nada. Y está probado. Yo he protegido familias completas. Así que simplemente poniéndolos en patipemba. No he tenido que hablar bantú, kikongo, ni todas estas historias que usted ve por ahí de gente haciendo jeringosa por ahí. Y cuando hacen toda esa jeringosa, nada de lo que supuestamente un trabajo espiritual, nada de eso camina. Está como un volky esbielado, sin gasolina, que no va para ningún lado. Entonces calderitos ahí que usted ve, que dicen que esos calderitos que caminan, yo no sé por lo pequeño que son esos calderos si realmente tienen todos los materiales energéticos. Porque si es un calderito que es nada más para bañarlo de sangre de cabro, no va para ningún lado tampoco. Ah, no, pues como dijo un tata, no, porque en cada casa nosotros hacemos las cosas de distintas formas, sí. Pero todas las casas del palo hacen las cosas de distintas formas. Pero hay que ver la efectividad de lo que usted está haciendo. Y la mayoría de la gente que hace trabajos de brujería creen que esos trabajos se van a materializar y muchas veces nada. Gastaste cientos de dólares para hacer un trabajo de brujería y no va para ningún lado. No camina. ¿Por qué? Porque descuidó tal o cual elemento y no se dio. Porque usted ve videos en TikTok, videos en otros sectores del internet, donde tú ves una bruja cogiendo un muñeco, metiéndole 20 cosas. Y entonces usted ve eso, usted se sugestiona. Y a rayo, esta señora va a mandar a esa persona. Muchas veces eso ni tan siquiera llega a nada. Eso es meramente un show montado para que usted vea eso y usted la contrate. Mira, esa bruja es tremenda, mira, cogió y echó tierra de cementerio, hueso muerto y usted le enredó en eso. ¿Y usted cree que eso tiene efectividad? No tiene efectividad ninguna. Porque si no trabaja con los elementos energéticos necesarios, eso se queda meramente en una manualidad que la persona hizo. Es un trabajo ahí. Pero no camina ni de aquí de la esquina. A veces los trabajos espirituales no hay que usar mezcolanzas de palos, tierra. Eso
el mago meramente utilizar su mente, su visualización y utilizar dos cositas sencillas puede hacer, puede lograr una efectividad de 95% comparado con estas personas que usted ve haciendo un show, montando muñecos y echándole tierra o cogiendo corazones de animales. Bueno, unas cosas ahí extrañas. Pero eso no va, eso no camina ni de aquí a la esquina. El éxito de la brujería es la sugestión. Le he dicho yo a ustedes de que hay en el vudú gente que trabaja de verdad, sí lo hay. Pero la gran mayoría de esos supuestos brujos, jugan, mambosa, su publicidad en las comunidades donde ellos viven es la sugestión. No estoy diciendo de que ahí existen Jugan y Petro de verdad, que saben bregar con lo que yo estoy diciendo. Pero la mayoría, lo que es un circo de sugestión en las comunidades, cogen un muñeco negro, le meten un par de alfileres y te lo ponen en la puerta. Muerte vudú. Y la persona se sugestiona. Y en Haití, como ya todo el mundo ha vivido desde chiquitito en el vudú, cualquier cosa de eso hace efecto porque son tradiciones de tradiciones de tradiciones transmitidas a familiares. Ya tú ves un muñeco negro con alfileres y ya tú sientes que está en un ataúd. En Haití, específicamente la gente que vive en Haití. Pero cuando usted conoce cómo trabaja la magia, y los efectos, y uno lo sabe por las personas, voy a hacer tal trabajo a tal persona, y quiero esto, y cuando tú vienes a ver la persona está feliz como una lombriz. Y uno lo ve, jugan que dicen, voy a hacerle tal cosa a esta persona a tal tiempo, y eso tú no lo ves. Porque la magia tiene sus limitaciones. Y si usted no utiliza los elementos adecuados, específicamente elementos energéticos, para mover ese tipo de trabajo, no vas para ningún lado. Todo es manualidades, haciendo cosas que te voy a mandar para el cementerio, 20 cosas, y no termina en nada. Simplemente eso es una promo para gente que pague grandes cantidades de dinero para que vea. Y usted sabe la cantidad de gente que yo he hablado, que ha hecho trabajo y ha pagado amarres miles de dólares y la dama o la doncella nunca ha llegado. Porque eso no funciona de esa forma. Ya yo lo he hablado, los amarres, tú puedes tener un efecto, tú puedes atraer la pareja, pero eso no es final y firme. Eso de amarres permanentes, quien te diga eso es un buscón. Los amarres hay que darle un mantenimiento energético para que se mantenga. Si no, no va para ningún lado. Y eso siempre y cuando tú tengas los elementos vinculantes con esa persona, tengas representaciones energéticas de esa persona. No es meramente que yo tengo una fotito pero no, la foto sí te puede, en cierta manera te puede ayudar, pero por el nombrecito nada más, tienes que tener algo más. Y la magia resulta más efectiva si usted, a la mujer que quiera agarrar, si usted ha tenido algún tipo de interacción con ella, energética, emocional, y si has compartido 1 o 2 o 3 veces saliendo con ella, obviamente pues ahí hay un vínculo energético emocional con ella y ella te reconoce. Entonces ahí se facilita cualquier trabajo de ese tipo, pero ese es el tumbe más grande. Todo trabajo de amarre hay que mantenerlo energéticamente, o sea que tiene que haber una renovación de ese trabajo para que ese trabajo se mantenga. Si no, pues se cayó.
Así que, pero hemos hablado de muchos temas aquí, pero este es lo que yo quería hablar con ustedes. Pues que los espíritus siempre están interactuando con nosotros. No importa en el lugar que usted esté, hasta en la iglesia. Y que en todo lugar de estos puedan haber infestaciones espirituales. Dos o más espíritus en ese lugar. Así que espero que haya sido de agrado esta temática que estoy presentando sobre la convivencia con los espíritus. Salam aleikum, aleikum salam.